Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Déjate cuento que aquí en España el mango es una fruta, la verdad, que es cara, no es muy barata. Y yo tengo unos mangos aquí en la casa que noto que ya están poniéndose muy maduros. Debe de ser que como está haciendo tanto calor, la fruta aguanta menos tiempo. Así que antes de que se me vayan a echar a perder, voy a preparar una mermelada. Esto de vivir en una zona en donde el agua es muy dura, es decir, que tiene mucha cal, es un verdadero problema, ya que aunque mantengo limpio mi lavavajillas, mira, mis cubiertos con frecuencia me quedan manchados, un verdadero rollo. Lo primero que vamos a hacer es pelar el mango, le vamos a quitar la piel y una manera de hacerlo, una manera que nos facilite el trabajo es usar el pelador de las patatas. Pesa el recipiente en el que vas a poner el mango. Pesamos y restamos el peso del recipiente. Así sabemos lo que tenemos de pulpa. Vamos a agregar azúcar, una tercera parte de lo que nos ha pesado el mango. A mí me ha salido 1 kilo de pulpa, así que le voy a poner 300 gramos de azúcar. También vamos a exprimir un limón. Con el limón vamos a activar la pectina. La pectina es algo que tienen todas las frutas en mayor o en menor medida y hace que se nos espese más rápido la mermelada. De esta forma vamos a disminuir el tiempo de cocción y se conserva mucho mejor el sabor. Bueno, ya lo tengo aquí, el mango lo vamos a cubrir y lo vamos a meter al refrigerador durante al menos 1 hora. Mientras lo dejamos aquí, vamos a lavar las fundas. Tengo estas fundas, bueno, estaban guardadas y cuando las saqué, mira tú el cambio. Las fundas de las almohadas están amarillentas comparado con la sábana se ve muy blanquita, pero las fundas que están con una mancha amarilla que va saliendo cuando las guardamos. Si hemos usado algún tipo de jabón, de detergente o incluso suavizante, ya que tienen perfumes, tienen colorantes y aunque tú las guardes limpias, a veces cuando pasa el tiempo y sacas la ropa, resulta que tiene manchas. Pues bueno, vamos a lavarla. Yo lo que hago es frotar con un jabón en barra, cualquier tipo de jabón, el que encuentres en tu país. Generalmente todos los jabones en barra, al estar elaborados con sosa, pues ayudan muchísimo a blanquear la ropa. Y voy a poner también bicarbonato de sodio. Lo distribuyo muy bien por toda la funda, frotando suavemente. No hace falta restregar con mucha fuerza. Te recomiendo que hagas este tipo de lavado en un día que esté bien soleado, porque ahora lo vamos a poner al sol. El sol lo que nos ayuda es a blanquear. Aprovecho para lavar el fregadero, ya que tiene también aquí el bicarbonato de sodio, no me cuesta nada darle una pasadita. Dejaré las fundas de la almohada al sol, aquí, que se sequen. Y ahora acompáñame a terminar de hacer la mermelada. Ya he puesto a hervir unos frascos que es en los que la voy a envasar, en los que voy a poner la mermelada. Aquí tengo la pulpa del mango que, como puedes ver, ha soltado bastante juguito.
Así nos queda más intenso el sabor, más natural, ya que como has podido ver no le he añadido nada de agua. Lo vamos a poner al fuego, a fuego suave, un fuego medio, no que no sea demasiado intenso para que no se te vaya a pegar. Vamos a estar moviendo constantemente y tú vas a notar que se va espesando, va a ir perdiendo todo este líquido. Yo lo voy a aplastar así con el triturador porque ya me gusta que tenga un poquito de trocitos de mango. Si tú la quieres más fina, entonces la puedes licuar, incluso también la puedes cernir, la puedes colar. Lo vamos a envasar estando caliente el frasco y también la mermelada. No lo llenes hasta el tope. Y lo vamos a dejar que enfríe así, de cabeza, para que se forme mejor el vacío. Si lo prefieres, también puedes ponerlo a servir otro rato más. Las fundas ya están secas y ahora las voy a poner a lavar con un poco de jabón y también le voy a poner percarbonato de sodio. Después las pondré a secar al sol nuevamente y cuando ya estén secas te muestro el resultado. Pues venga, vamos a terminar ya la mermelada, ya está fría y ahora vamos a poner una etiqueta. En esta etiqueta lo que yo le pongo es la fecha de elaboración, la fecha en la que la he preparado. Y así tengo presente cuando la hice. Por lo general no suelo tenerla mucho tiempo porque siempre me da un poco de recelo el no hacer bien el envasado al vacío. Así que como tengo unos cuantos frasquitos voy a regalarle a una amiga. Si te gusta la etiqueta que estoy usando, puedes descargarla completamente gratis desde mi página web. Aquí abajo te dejo la dirección. Con la etiqueta la verdad es que se ven más bonitos los frascos. Mis hijas siempre me ponen como excusa que no saben en dónde dejar los zapatos al llegar a casa. Cuando llegan de la calle se los quitan y los dejan en donde les parece bien. Así que para que ya no me pongan excusa, compré un mueble zapatero en IKEA. Solo que ahora lo tengo que armar. Voy poco a poco, me lo estoy tomando con calma y me ha parecido incluso una actividad relajante. Es como si estuviera armando un rompecabezas. Cuéntame si a ti te gusta armar este tipo de muebles. ¿Has hecho alguno? Yo la verdad es que nunca había hecho uno con tantos pasos a seguir. Siempre había hecho algo más sencillo, alguna mesita, alguna estantería. Estaba por parar porque ya es tarde, es hora de preparar la cena cuando llegó mi hija y me pidió terminar juntas el mueble. Así que voy a dejar para más tarde la cena y vamos a terminar de armarlo. Me pareció una actividad muy divertida hacerlo juntas. La verdad es que te recomiendo, si tienes algún hijo que esté en edad que pueda ayudarte, puedes hacer algo por el estilo. Y mira la funda, ya está seca, bueno, las dos ya están secas y como puedes ver la mancha amarilla que tenía, esa mancha amarillenta ha salido. Vamos a compararlo ahora con la sábana y mira que está igual de blanquita. Pues bueno, si tú tienes alguna prenda que también esté amarillenta, espero que este tutorial te sea de ayuda. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.